la esposa tenía que evitar comer uvas, tomar vino, sidra, vinagre y comer inmundo, todo eso. ¿Por qué? Porque el niño desde el vientre de su madre iba a ser apartado, iba a ser un nazarí, o sea, apartado para Yahweh. Así que hoy en el estudio del capítulo 14, también sigue la narrativa acerca de Shimshon. Como podemos ver aquí nosotros, la promesa de Dios hizo a Manoah, la promesa de Dios que hizo a Manoah, hermanos, se cumplió a su debido tiempo, con el nacimiento de un hijo que fue llamado Shimshon. A medida que el niño crecía, se hacía evidente que, que él poseía una fuerza extraordinariamente física. Sin embargo, como Sansón lo sabía y también sus padres, que esta fuerza no dependía de sus músculos, sino de su condición como nazareo, es decir, consagrado para Elohim, con un propósito divino, porque las instrucciones habían venido directamente de arriba, de nuestro Abba Kadosh, porque recuerden cuando el ángel visitó a Manoah, le dio las instrucciones, cómo tenían que crear al niño y que desde el vientre de su madre, ella tenía que evitar comer ciertos alimentos. Entonces dice, Sansón, a diferencia de los otros nazareos, que por voluntad propia había aceptado tener un periodo de consagración absteniéndose de muchas cosas. Sin embargo, Sansón fue consagrado mucho antes de nacer y eso lo podemos ver en Jueces. Leámoslo para que sigámoslo en Jueces 13:5. ¿Algún hermano lo tiene? Lo puede leer para que vayamos nosotros llegando al acorde para llegar al capítulo 14. Amén, pastor. Está en mute. 13:5. 13:5. Sorry. Ya. ¿Quién le da? ¿Voy yo o tú, Jerry? Tú, Quique, dale. Ya. 13:5. Porque de cierto tú concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna cuchilla tocará su cabeza, porque el niño será nacir para Elohim desde el vientre. Además, él comenzará a rescatar a Israel del poder de los filisteos. Palestina. Filisteo. Entonces, nosotros aquí podemos ver que desde el vientre de su madre tenía que tener esa misma condición de consagración desde el que el ángel visitó a Manoah. Entonces, desde ahí comenzó la consagración hasta que el día que él, hasta el último día de su vida, él tenía que ser consagrado como nazareo, o sea, apartado para el Padre. Sansón tuvo que aprender esos principios de entender lo que Elohim tenía para él, así como el propósito de su vida, así como el propósito de su vida, de ser libertador del pueblo de Israel de mano de los filisteos. Ahorita vamos a entender por qué estamos dando esta explicación. Sus padres sabían que era una orden divina. Por esa razón ellos lo instruían constantemente, como cualquier otro joven, como nuestros hijos. Ellos desde pequeñitos uno los puede ir corrigiendo, uno les puede enseñar, pero cuando ya cumplen 13, 14 años, hermanos, la educación es más constante. ¿Por qué? Porque ya ellos quieren depender por sí solos. Entonces los padres sabían que él tenía que ser instruido y dice que lo instruían constantemente para que él no se extraviara del propósito del Eterno. Recordemos que dice que la tribu de Dan era la tribu más cerca a esa región de los filisteos. Entonces, por eso dice que Sansón dice que fue influido por la cultura filistea. ¿Por qué? Porque eran vecinos, pero en ese entonces ya los filisteos estaban atacando a Israel, como dice, como comienza el 14. Y aquí vamos a comenzar el estudio de hoy.
Acompáñenme a lo que es Jueces 14 y el verso 1. Shimshon, que significa como el sol, descendió a Timá, oiga, descendió a Timá, y en Timá vio a una mujer que era una de las Filistim. Oiga, entonces, ahí pasó un suceso, hermanos. Él dice que descendió. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado a dónde vamos, los lugares que frecuentamos, lo más bonito para nuestros ojos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿A dónde vamos? Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros pasos. Y lo otro que podemos ver aquí, y dice, y vio. Aquí podemos ver que él descendió y vio. Eso es muy importante para nuestras vidas, hermanos. Como creyentes, en este verso nosotros podemos autoexaminarnos. ¿A dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde nos conducen los pies? Recuerden que nosotros como creyentes dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces somos guiados por medio de nuestros pies. ¿A dónde nosotros descendemos? Y cuando descendemos, ¿qué es lo que nosotros miramos? Aquí nosotros la palabra nos especifica que él descendió y miró a una mujer que era de los filisteos o filistín. Y vino algo en su corazón y dice, el 2, él vino y se lo dijo a su padre y a su madre. Yo vi, oiga nuevamente el ojo, a una mujer en Timá, una de los filistín. Ahora, tómenla para mí, para que sea mi esposa o mujer. Entonces, aquí, hermanos, en estos primeros dos, vamos a enfocar y vamos a pedir sus comentarios acerca de esto. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos, hacia dónde nosotros descendemos y cuando descendemos, ¿qué es lo que nosotros miramos? Es muy importante porque recuerden que nuestros ojos son dos lámparas que son representadas en la menorá y además de eso son lámparas de nuestra alma. Entonces, los micrófonos están abiertos. Bueno, Ah, te gané, te gané. Ah, cuando dice descendió, Chinchón, recordemos que Chinchón ya era escogido del Padre. Él es un juez, como dice la Biblia. Él fue escogido juez como libertador de su pueblo. So, cuando dice descendió, él estaba descendiendo de su nivel espiritual a mirar al mundo, ¿verdad? Y cuando dice que vio a una mujer, tanto su nivel espiritual como su voto nazareo estaba opuesto a lo que él estaba haciendo, porque él estaba mirando a una mujer que no era de su pueblo, era un yugo desigual. Hasta ahí es lo que ahí me voy a parar yo. Gracias, pastor. Next. Amén, amén, Amén. amén. Sí, sí, recordemos que la cultura de Israel, el padre les había ordenado, como dice el hermano Jerry, no mezclarse entre otras naciones. Y si recordamos qué es lo que hacían los padres al principio, ellos iban y hablaban con otra familia, pero eran los padres. Y ya juntaban los matrimonios, ¿no? Tanto el varón como la mujer, ¿no? Pero en este caso dice que fue al revés. Samson fue y le dijo a sus padres que le había gustado esta mujer. Es algo que llama la atención, ¿no? Porque es una cultura que el padre les había dado, una instrucción que el padre les había dado desde que nosotros leemos la
la Torá, ¿no? De Levítico, en Éxodo, ahí está escrito. Entonces, como vimos en el capítulo 1, él descendió, entonces ahí fue la primera, se puede decir que la primera falla que tuvo él. No esperaron o no esperó que sus padres le buscara a alguien del mismo pueblo, de la misma creencia, ¿no? De la misma tribu, para poder hacer familia, no, sino que buscó en otro lado. Hasta ahí me voy a quedar porque hay mucho. Más comentarios. Bueno. Sí, como están explicando los hermanos, descender es cuando hay una parashá, cuando dice cuando salgas a la guerra. Entonces recuerden que cuando salimos a la guerra es descender, hermanos. Y ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque yo en mi casa estoy consagrado. Cuando yo salgo para la congregación, dice, y subirán a adorarme. Entonces quiere decir que vamos en su vida. Cuando vamos al Padre, nos elevamos. Pero cuando salimos nosotros es cuando descendemos y ahí es cuando tenemos que tener cuidado al descender. ¿Por qué? Porque nuestros pasos, hermanos, pero tienen que ir bien pegaditos a la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros pasos nos pueden llevar a lugares donde el Padre después nos va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te llevó? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando descendemos y miramos. Shalom, shalom. ¿Puedo decir, puedo opinar? Sí, claro, hermano. Bueno, ahora podemos verlo de una forma negativa de parte de Chincho, porque no hemos leído todavía el número 4. Dice que su padre y su madre no se daban cuenta de que esto era obra de Yahweh. Entonces, si era obra de Yahweh, no sabría yo cómo calificar, ¿no? La reacción de él. Dice aquí, del 4, ustedes lo pueden buscar, dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que esto era obra de Yahweh. Él estaba buscando un pretexto contra los pilichín, los filisteos, porque los pilichín gobernaban sobre Israel en aquel tiempo. Yo me adelanté, pero bueno, me adelanté porque estamos analizando esta parte, esta postura de Chincho. Ahora, todo está bien. Toda la explicación que ustedes dieron es así, porque a eso era también, eso formaba parte de los mandamientos, de los preceptos de la Torá, que no debían de buscar una mujer fuera de la tribu. Pero bueno, ahí llegamos, analicemos entonces esa parte, porque dice aquí, bueno, la Biblia mía dice, esto era obra de Yahweh. Él estaba buscando un pretexto contra los filisteos. Ya eso, este es mi punto de observación. Ok, sí, cuando nosotros vemos en el 2, hermanos, lo sorprendente es esto, póngale que yo creo que a los padres les cayó como una sorpresa, de esas sorpresas desagradables, ¿no? Él vino y se lo dijo a su padre y a su madre. Yo vi a una mujer en Timá, una de los Filistín. Ahora tómenla para mí, para que sea mi esposa. A esto voy yo. Recordemos, hermano, que tanto nosotros como todos nuestros hermanos en todo el mundo tenemos hijas e hijos. Pero nuestros hijos ahora, hermanos, déjenme decirle que ellos ya no están bajo nuestra orden, como quien dice, mira, mi hijo, tú te vas a casar con él, tú te vas a casar con ella. No, pero ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer en este momento?
es darles consejos a nuestros hijos. ¿Por qué? No era así en la antigüedad. Recuerde que en la antigüedad, hermanos, se buscaba a la esposa. Recordemos que Abraham mandó a Eleazar a buscar esposa para Isaac. Entonces, pero Shimshon no, en el caso de Shimshon, nosotros vemos que él de una vez fue al papá y a la madre, tomen para mí mujer, y lo más duro que no era de su tribu, porque recordemos lo que dice, ya leamos lo que es el 3, dice, y su padre y su madre respondieron, no hay ninguna mujer de las hijas de tus hermanos o entre todo mi pueblo. Es una pregunta que le hicieron. Tienes que ir a los Filistín Arelim para encontrar esposa. Shimshon le dijo a su padre, tómala para mí porque me gusta. Oiga, pero ¿qué dice Deuteronomio 7:3? Acabamos de pasar este estudio, acabamos. Y esto es para nosotros también, hermanitos, a los que están solteros. Nosotros ya estamos recasados. 7:3 y 4. Oiga, y el Eterno es bien clarito. Alguien lo puede leer, hermano. Amén. Dice 3 y 4. No se unan por casamiento con ellos, no den su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para su hijo, porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente. ¿Es claro esto? Sí. Es claro, pero entonces, ¿qué pasó en este evento que nosotros estamos viendo? Oiga, dice que no podemos, no podemos. Hermanos, nosotros que estamos en la dispersión, oiga, son comentarios ya de propios de lo que uno va pensando conforme el Rúa va poniendo, uno va estudiando, el Rúa va poniendo. Hermanos, nosotros que estamos en la dispersión, nosotros no sabemos de qué tribu somos, pero hay algo, hermanos. La esposa que cada uno de nosotros tenemos no es cualquier mujer, no es casualidad, porque vamos a entender nosotros, al final vamos a entender que esa mujer con la que él se casó, esa mujer le tendió la trampa. Ella dice que con lloro y con todo eso le sacó la respuesta de la parábola que él le dijo. Entonces vemos nosotros que la esposa que nosotros tenemos no es casualidad, hermano. Esa esposa, el Padre nos la ha tenido ahí, porque esa esposa que nosotros tenemos a nuestro lado no es la esposa que está ahí como quien dice sacándonos del propósito del Eterno, no, sino ella también se acerca juntamente con nosotros. Y por eso de Shabbat en Shabbat nosotros decimos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su belleza traspasa la de las piedras preciosas. Su marido se encuentra confiado. ¿Por qué? Porque ella es la que toma el control de la casa. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, que él dio la orden. Pero el 4, leamos el 4 con atención y después van a ver comentarios. Dice el 4, su padre y su madre no sabían que todo esto venía de Yahweh, quien estaba buscando venganza contra los filistín. En ese tiempo los filistín reinaban sobre Israel. ¿Qué opinan de esto, hermanos? Tres y 4, ¿no, pastor? Sí. En la 3 yo tengo que dice, no hay ninguna mujer de las hijas de tus hermanos entre todo el pueblo. Está hablando cuando su padre estaba hablando con Chinchón. Tienes que ir a los Filistín incircuncisos, tengo yo. Entonces, ahí vemos la razón por qué, como dijiste y explicaste, no nos podemos reunir con un yugo desigual, porque ellos, las hijas de ellos y sus hijos
venían de incircuncisión o estaban y no estaban circuncidados, ¿verdad? So, no éramos, no estábamos supuestos a pegar que un israelita se pueda casar o juntar con un incircunciso. En el 4, habla que todo esto era el plan del Padre, así como lo dijo el hermano Manuel. Y esto era para vengarse de los filisteos, ¿verdad? Que ahí vamos a ver la historia. Sí, ahí está, ahí lo explica muy bien en la 4. Hasta ahí, pa. Hermano Quique. Shalom, pastor, shalom, hermano. Mire, habíamos visto en versículos anteriores que Sansón había visto a esta mujer y le había gustado, ¿no? Entonces ahí vemos en Sansón el deseo de los ojos. Entonces, acá dice en el 4, su padre y madre no sabían que todo esto venía de Yahweh. Entonces, ¿Yahweh está llevando el deseo de los ojos a Sansón? Yo creo que no, ¿no? Dios está usando la debilidad de Sansón para llevar a cabo Es, su propósito. Amén, es, amén. ahí es, Es muy, muy ahí es. buena. Ajá, eso no me quería comentar. Un cien para el hermano Enrique Sandoval. Ahí está. Bendito. Bueno, sí, hermanos. Para para que comprendamos bien este verso, si es que venía del Padre o venía del Padre, me acompáñenme a lo que es Segunda de Corintios. Aquí vemos nosotros que Rab Shaul, Segunda de Corintios 6, 14, 15 y 16. Amén. Dice así, 6, 14, 15 y 16. No pongan yugo sobre ustedes, oiga, cargas, uniéndose en yugo con los incrédulos. Pues, ¿cómo podrán tener compañía la justicia con la injusticia? ¿La luz con las tinieblas? Oiga. 15. ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y la inutilidad? En otra Biblia, en la Reina Valera dice Beliel. ¿O qué porción tiene un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre Vale. el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo y morada de Yahweh, como Yahweh dijo, yo moraré en medio de ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, podemos también atribuir qué acuerdo podría haber entre los filisteos e Israel. Ni uno. ¿Por qué? Porque los filisteos, los filistín, estaban atacando a Israel, los estaban humillando. Y ese no es, si los están humillando, los están matando, los están atemorizando, eso no es shalom. Por eso dice, ¿qué comunión puede haber entre el creyente y el incrédulo? La luz y las tinieblas. No puede haber ninguna comunión, hermanos. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. Entonces, aquí vemos nosotros, como lo explicó el hermano Quique, que el Eterno estaba utilizando la debilidad de Sansón para llevar a cabo el propósito. ¿Por qué? Porque si el Padre en su palabra dice que no se pueden unir, lo que leímos en Deuteronomios 7, 3 y 4, entonces ese no era el propósito del Eterno. ¿Por qué? Porque en la semilla de Israel no podía ser esparcida entre los pueblos paganos.
porque dice, no sea que los vuelvan a sus dioses. Y recuerden que la semilla de Israel se mezcla con los filisteos. ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? Ese no era el propósito de... No sé si alguien más quiere comentar acerca de lo que estamos estudiando. Shalom, un comentario. Todo está muy claro y es así como lo dice, porque el padre no se contradice, pero quizás ustedes algún día han escuchado que un dicho que dice que Yahweh escribe recto en línea torcida, o escribe algo así, ¿no? Porque sus caminos son extraños. Y en este caso tenemos que también darnos cuenta de que no estamos hablando de Dalila, estamos hablando de la primera mujer que él conoció, que no era Dalila. Y ya al final, ya después al final él conoce a Dalila, que fue la que lo llevó a la perdición a él. Pero Dalila no lo lleva a la perdición, él mismo se lleva a la perdición cuando él le revela el secreto. Porque el padre quería vengarse de los filisteos a través de él. Es decir, él era el instrumento y ese era el método cómo él iba a entrar a los filisteos, en medio de esa vía. Yo no me atrevería a juzgar, a decir que el padre se aprovechó de su debilidad, ¿no? Eso fue lo que él quiso para mí entender, eso fue lo que él quiso que él hiciera y que él entrara de esa manera, de esa forma al pueblo de los filisteos. Creo que sí, el gran error de él fue revelar su secreto. Nunca debió revelarlo. Y respetar más al padre es decir, hacerle más caso, estar más en las cosas del padre que en las cosas de los filisteos, ¿no? Él se fue demasiado lejos también. Que allá llegaremos porque todavía estamos empezando, como dice, empezando la historia. Sí, no, es como una nota discordante lo que él está haciendo, porque ya la Torá decía que no se llegaran a las mujeres cananeas. Pero bueno, ahí los pensamientos, las ideas y la forma de entender esto son, pues, es para cuestionar, para analizar, para interpretarlo. No es lo que yo quiero, es lo que yo tengo en la mente. Sí, amén. Sí, cuando nosotros podemos estudiar lo que es el libro de Números, en su capítulo 6, ahí especifica bien claro cuando habla del voto nazareo. Recuerden que un voto nazarí es ser uno apartado para el Eterno. Entonces vemos que no podían, pero ni siquiera tocar un muerto. No podían hacer nada que no fuera consagrado. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se hace un voto nazarí, tenemos que ser totalmente consagrados para el Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros el acontecimiento que pasó. Entonces, vamos a continuar lo que es el capítulo 5, si no hay otro comentario. ¿Y el More? Hermano Georgie. Más adelante vamos a hacer un resumen. Bueno. Ok. Continuemos con el 14:5. Shimshón descendió con su padre y su madre a Timá. Cuando llegaron a las viñas de Timá, un león joven le rugió. Oiga, hermano, le rugió. De esos hay muchos allá en la calle que rugen, pero pobre de uno si también comienza a rugir porque
aparentamos iguales y no podemos. Dice, el Ruach de Yahweh vino poderosamente sobre Shimshón y a manos limpias despedazó al león tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero él no le dijo a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces fue y habló con la mujer y encontró que todavía le gustaba. Oiga, hermano. Un tiempo después, mientras regresaba a reclamar a su mujer, se volvió a un lado a mirar el cuerpo muerto de león y vio que había un enjambre de abejas en el cuerpo del león y miel. Y raspó la miel en sus manos y siguió caminando según iba. Y cuando vino a su padre y a su madre, les dio algo y ellos comieron también, pero él no les dijo que había raspado la miel del cuerpo del león. Entonces, como vemos aquí, hermanos, dice que el Ruach de Yahweh vino poderosamente. Nosotros vemos que la fuerza física que él tenía no era que por sus músculos, no era porque él era ejercitado físicamente, no. Esas fuerzas físicas que venían de lo alto, porque él era un nazarí, era apartado para el Padre, y las fuerzas físicas era la que el Padre le tenía preparado él para que él derrotara a los filisteos. Pero nosotros estamos dándonos cuenta cuál fue la narrativa de aquí de Sansón. Y por eso vemos nosotros que todo lo que él estaba sucediendo ya en este momento de su vida, él empezó a experimentar lo que era su fuerza. Y no era porque él era bueno haciendo ejercicio, no. Las fuerzas venían de los cielos. Allá donde habita el Padre, él mismo derramaba sobre él toda la fuerza. Así que, ¿algún hermano no tiene comentario? More. Ahí está, More, ahí está. Ok, desde que empezamos el capítulo 14, en el versículo 1 está la descendencia, o sea, el descender espiritualmente de Sansón. Exacto. Y ya todo lo que va aconteciendo es consecuencia del descenso espiritual. Y ahora, pero ahí lo que llama la atención que en el 3, los padres de Sansón pareciera que todavía tuvieran autoridad sobre él. Mas ¿dónde se pierde la autoridad? Cuando en este versículo que él les da de comer, de la miel que había raspado él, del león muerto. Entonces, ahí ellos no sabían, los papás no sabían. Sin darse cuenta, participaron de la descendencia, del descenso espiritual de Sansón. Y eso nos trae una gran lección en nuestra vida, porque nosotros como padres no podemos participar de las sinvergüenzadas que anden haciendo nuestros hijos, porque eso ya sería ir en contra del padre. Entonces, todo lo que va pasando y aconteciendo con Sansón es consecuencia del descenso espiritual, porque el padre en el 3 le dice que acaso que no hay mujer dentro del pueblo, y como dijo el hermano Enrique, que no es que el padre Yahweh se haya aprovechado de la debilidad de Sansón, pero el padre tenía propósito porque estaban opresionando al pueblo de Israel. Y Sansón había sido elegido para ser un juez. Ahora, él empezó en un descenso espiritual, lo cual el padre ha ocupado para llevar su plan a cabo.
Pero pues la verdad que está interesante todo este capítulo. Lo más importante es que nosotros vemos el descenso espiritual y la pérdida de, este, de autoridad de los padres de Sansón. Hace poco yo escuchaba ahí una reflexión que se llama Una carta para mi madre, de un hijo que estaba preso en la cárcel y iba a ser ejecutado. Y él le empieza a narrar esa carta y le dice que cuántas veces él deseaba que le pudieran haber llamado la atención cuando él se robó algo, más sin en cambio la mamá le decía, está bien, te lo trajiste, te robaste algo, déjalo ahí, ya no lo devuelvas. Y, y para no hacer larga la historia, al final del día lo iban a ejecutar, pero él le reclamaba a la mamá diciéndole, si usted me hubiera corregido, yo no hubiera estado en este tiempo, en este momento aquí. Esto es lo que estamos viendo claramente aquí, que ellos perdieron autoridad. Y como dice usted, llega una etapa donde uno ya no puede controlar la vida de los hijos, pero tampoco uno puede participar en las sinvergüenzadas de ellos, ¿no? Porque imagínense si nosotros participamos, nosotros conociendo Torah, estamos en contra del Padre también. No podemos hacer eso. Ese es el comentario hasta el momento, hasta aquí, pues. Shalom, yo quiero decir algo, otra cosa. Yo no quiero llevar el estudio a la contraria, porque yo sé que hay muchas razones de parte de ustedes. Porque, es la Torah la que dice. Pero yo lo que quería hacer hincapié en la parte donde dice que era obra del Padre Yahweh. Y para patentizar esto, también yo puedo poner un ejemplo cuando el padre mandó a Oseas a que se casara con una ramera. Eh, fue algo, fue algo que no estaba en la Torá, ¿no? Es decir, la Torá decía que un sacerdote no podía tener una mujer que no fuera una doncella, que no fuera pura, virgen. Pero bueno, en ese caso el padre le dijo, o sea, ve y búscate una mujer ramera. Y cosas como esas cosas, es decir, a lo que yo puedo pensar y analizar, cuando el padre tiene un propósito con alguien, él cumple su propósito eh, a veces de forma extraña, de forma rara, eh, como en este caso, cómo Sansón se introduce a los filisteos, en el pueblo de los filisteos, en el mundo de los filisteos, por medio de aquellas mujeres que no eran del pueblo de Israel. Pero, vuelvo, repito, le pongo el caso de Osea para que analicen, porque como una nota discordante, pero fue cosa del padre. Ahora, En este caso. también podemos ver que allí en, en el mismo Jueces, cuando vemos la historia de Abimelech, el hijo de Gedeón, que el padre, o sea, él mató a sus 70 hermanos, pero el padre no le pasó la factura enseguida. Eso llevó su tiempo, llevó su tiempo más adelante, pero el padre ya le tenía preparado, porque dice que más adelante dice que ya había puesto un espíritu para que el pueblo se rebelara en contra de él. Entonces,
a veces nuestra corta mente no va a alcanzar a entender los propósitos del Padre, cómo es de que Él va a ser, como usted cita lo de Oseas. Cualquiera que lo lee va a decir, ¿cómo va a ser un propósito del Padre esto? O cómo el Padre manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta. A nuestra forma de pensar, a nuestra lógica, no tiene sentido, ¿sí? Pero nuestra mente es muy corta, por eso dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, ¿sí? Porque no vamos a alcanzar a entender por qué lo mandó a hacer. Ahora, ya cuando nosotros empezamos a estudiar Torah, decimos, ¿quién era esa prostituta? El pueblo de Israel. Pero anteriormente no lo entendíamos, ¿sí? Y así son los planes del Padre. A veces podemos entenderlos con facilidad y a veces no, pero es así, el Padre tiene un propósito. Sí, y recordemos que cuando nuestro Mashiach fue crucificado, lo que dijo es Gomer. Entonces, ¿quién era Gomer? Israel. Las 10 tribus que se prostituyeron con otros dioses, fornicaron con otros dioses. Bueno, continuemos en el 14:10. Su padre fue a la mujer y ahí Shimshon dio un banquete. Esto es lo que los jóvenes salían a hacer. Oiga, aquí vamos a hacer un énfasis. ¿Cómo son los banquetes que nosotros hacemos como pueblo del Eterno? ¿Y cómo son los banquetes que hacen los que no son del pueblo del Eterno? Ahí quiero escuchar yo comentarios, hermanos, porque si le podemos, su padre fue a la mujer y ahí Samson dio un banquete. Esto es lo que los jóvenes salían a hacer. ¿Qué jóvenes? Los filisteos. Entonces, adelante, hermano Hierro. Más atrás, pastor, para mí era importante leer el número 6 del que es un nazareo para entender sobre esta parte, capítulo 14. Pero voy a regresar un poquito para atrás, cuando dice que el Ruach de Yahweh vino poderosamente sobre Chinchón. Entendemos que hasta nuestros días, hasta ahora, muchas veces nosotros decimos, por mi fuerza logré todo esto, y nos equivocamos, que no es la fuerza de nosotros, sino la del Padre, quien nos las ha dado para poder hacer un propósito. Más abajo dice que sido que cuando Chunchón encuentra al león y saca la miel, dice, ¿dónde está esto? Habló ahí está. Se volvió a un lado al mirar el cuerpo muerto del león y vio que había un enjambre de ovejas del cuerpo del león y miel. Él como, él como nazareo no podía acercarse a un cuerpo muerto. Y ahí hay otro error. Y encima le dio la misma comida, se la dio a los papás. Ahora, para no dilatarme mucho, en el versículo 10 usted está hablando que su padre fue a la mujer y allí Chinchón dio un banquete. Un banquete. Hasta donde yo me doy cuenta es que si era nazareo no podía comer nada de uva, ni jugos de uva, ninguna clase de licor que salga de la vid, ¿verdad? De uvas. Nada. Muy aparte, yo no creo que los filisteos coman kosher. Estaba totalmente fuera de posición, por lo cual lo hemos hablado que ellos no deberían de haberse casado un yugo desigual. Hasta ahí nomás. Sí, yo por eso les puse al principio, ¿cuál es la diferencia del banquete de ellos con lo de nosotros? Y ahí es donde yo estoy pidiendo comentarios. Hermano Jorge. Bueno, ya lo dijo, me quitó la palabra Jerry, pero está bien, Te la se lo voy a devuelvo, pasar. te la devuelvo. No, claro, es que al unirse el yugo desigual, o sea,
lo que va a generar el yugo desigual es adoración a otros dioses, comidas diferentes. ¿Sí? Entonces, pues todo, vuelvo y repito que esas son consecuencias del descenso espiritual de Sansón. Lo que estamos leyendo son consecuencias. Todo eso, ¿por qué? Porque cuando uno claramente se da cuenta, cuando uno ya deja de orar, deja de buscar al Padre, empieza con esas cosas, en un descenso espiritual que lo va llevando poco a poco a un enfriamiento. Y puede venir quien quiera venir cuando ya una persona está en descenso espiritual completamente. Puede venir Pedro, puede venir Pablo, puede venir quien quiera venir y no lo levanta. ¿Por qué? Porque ya se endureció el corazón. Y eso es lo que está pasando con Sansón. Y Sí, todo eso, hasta comer comida de los filisteos. amén. Sí, como podemos ver en número 6:3 dice, de vino, sidra y se abstendrá, de viña, de vinagre, dice, de vino o vinagre de sidra, él no beberá, de todo licor de uvas, él no beberá, y uvas verdes y secas no comerá. Todos los días que se es de la dedicación de la comida que es hecha en las vides de vino y de los granos de uva y hasta la piel de uvas, él no comerá. Todos los días de su voto, dice, como nazarí, él no va a pasar navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días que él se paró para Yahweh. Él será Kadosh, oiga, él será Kadosh, o sea, apartado, o sea, dedicado. Él dejará largo su cabello de su cabeza todos los días. Entonces vemos que aquí él tenía que ser dedicadamente, o sea que él tenía que andar minuciosamente. En primer lugar, ¿qué se ponía él en la boca? Los banquetes de nosotros como pueblo de Israel son bastante diferentes que los banquetes que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque en nuestra mesa, especialmente cuando nosotros tenemos una fiesta, no traemos nada que sea inmundo a la fiesta del Eterno. ¿Por qué? Porque eso es abominación. Y es que no tenemos ahorita un voto nazareo nosotros. Imagine que si uno de nosotros hiciera un voto nazareo, pongámosle 30 días. Nosotros tenemos que abstenernos de lo que dice en número 6, de lo que no tenemos que hacer. Ahí sí se terminaron los lejay. No hay lejay por el momento. Termina el voto que uno hizo y ese voto se tiene que cumplir, hermanos. Entonces, la diferencia de nosotros que nosotros comemos limpio en cuanto a Sansón, desde el momento que descendió, él y sus papás estaban metidos ya en el banquete, comiendo impuro, comiendo comida sacrificada a otros dioses, porque ellos siempre mataban para otros dioses. Entonces, ese es un error grande que cometió tanto él como sus padres. Amén. Sí. Hay que ver también, porque si nos ponemos a pensar, si él se acordaba de su voto, También. claro que sí. Y está en el versículo 5, porque él dice, Chinchón descendió con su padre y su madre cuando llegaron a las viñas de Timá. Y eso fue lo que le acaba de explicar el pastor, ¿no? De que él se debía de abstener de todo eso. Cuando él miró las viñas, obviamente él se acordó de su voto, pero le importó. Le importó porque lo que vemos en el 10 era, se podría decir que su boda, ¿no? El banquete que estaban haciendo era la boda de él y la mujer, porque más adelante dice que ya se refiere a ella como su esposa, ¿verdad? Entonces, fue un descenso espiritual, como vemos acá desde el versículo 1 del 14, ¿no?
iba descendiendo, ni siquiera tomó en cuenta lo que sus padres le dijeron sobre tomar mujer, ¿verdad? No quiso obedecer el consejo y él siguió descendiendo ahí cuando llegó a ver otra vez a la mujer, ¿no? Y involucró hasta a los padres, ofreciéndole algo inmundo. Ellos no podían ni acercarse a un animal ni que estuviera herido, ¿no? Y más sin embargo, él vino, ya después de haber matado al león, ¿no? Raspó la miel y se la dio a sus padres, involucrando también a sus padres en el descenso, ¿no? Y vamos a ver, bueno, vamos a ver más adelante cómo termina este primer matrimonio fallido de Shimshon, ¿no? Amén. Hermano Quique, comentario. Sí, pastor, mire que aquí vemos, acá dice en el 10, su padre fue a la mujer. Y entonces acá ya confirmamos lo que había mencionado el hermano Jorge, de que acá su padre y seguramente su madre ya habían cedido al capricho de este joven, de un joven Sí, rebelde en ese tiempo. Y mire que también lo acompañaron a celebrar este banquete, que habrá sido lleno de licor, como se dice, lleno de comida inmunda. Pero muy a pesar de todo esto, del descenso que está experimentando Sansón, también vemos que, retrocediendo un poquito, que al aparecerse un león y rugir, el Rúa de Yahweh vino poderosamente sobre él. Y entonces acá vemos que el Rúa ayuda cuando el adversario te quiere devorar, así como el león quiso devorarlo a él, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viendo más adelante, en otras ocasiones también cómo el Rúa le vuelve a dar fuerza más adelante. Eso nomás quería comentar, más. Ven, hermanos, continuemos. El 14:11. Cuando los filistín lo vieron a él, ellos proporcionaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Shimshón les dijo a ellos, déjenme presentarles una parábola difícil. Si la pueden resolver dentro de 7 días del banquete, oiga, 7 días dilataba el banquete, y me estaba dicen, bueno el banquete, sí. yo les daré 30 camisas de lino y 30 cambios de buena ropa. Pero si no la pueden resolver ustedes, me dan 30 camisas de lino y 30 mudas de buena ropa. Ellos respondieron, dinos la parábola difícil, queremos oírla. Así que él les dijo, del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. 3 días pasaron y ellos no pudieron resolver la parábola difícil. Al cuarto día, ellos dijeron a la mujer de Shimshón, coacciona a tu hombre para que nos diga la solución de la parábola difícil. De otra forma, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Ustedes dos nos llamarán acá para hacernos violencia. ¿No es así? La esposa de Shimshón fue a él en lágrimas y dijo, tú no me amas, tú me odias, porque la parábola difícil que has pronunciado a los hijos de mi pueblo, eso es muy importante, como todavía cómo se refiere ella, a los hijos de mi pueblo, no me has dicho, no me la has dicho. Y Shimshón le dijo a ella, mira, no se la he dicho a mi padre y madre, lo diré a ti. Pero ella había estado llorando por todos los días, los 7 días del banquete. Así que en el día 7, porque ella siguió presionándolo, le dijo la solución y ella la pasó a los hijos de su pueblo. Entonces, vamos a leerlo todo de una vez para que hagamos comentarios. Entonces, antes de la puesta del sol,
En el día 7, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Shimshon respondió, si no hubieran arado a mi novia, no hubieran resuelto la parábola difícil. Ahora, entonces el Rúa de Yahweh vino sobre él poderosamente. Él descendió a Askelón, mató a 30 de los hombres de ellos, tomó sus buenas ropas y las dio a los hombres que había resuelto la parábola difícil. Él estaba ardiendo de ira, así que fue directo a la casa de su padre. Y su mujer fue dada a uno de sus amigos con quien él estaba en términos amistosos. Entonces, hermanos, aquí como podemos ver nosotros, esta parábola difícil que él le había dicho a los filistín, ¿qué fue lo que ellos utilizaron? La astucia. Y recuerden que la astucia viene solamente del enemigo. ¿Por qué? Porque ellos presionaron a la mujer. Ahora yo quiero traer este tema a nuestra actualidad, hermanos. ¿Será que todavía existe ese espíritu de esas mujeres? Sí. Exacto. Oh, Que con lágrimas y llantos y chillos y gritos, ellas quieren saber, hermanos, pero déjenme decir, ese espíritu es de los filisteos, hermanos, de ahí vienen adquiridos. ¿Por qué? Porque cuando la esposa de uno, hermanos, sabe de dónde viene y quién es, ella sobre su cadáver y a ella no le van a sacar una palabra. Pero a ella, ¿qué fue lo que dice? Lo que tú le declaraste a los hijos de mi pueblo. Ella era parte del pueblo de los filisteos. Ella no se sintió parte del pueblo de Shimshon. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Por eso dice, no se unan a yugos desiguales. ¿Por qué? Porque ella no va a dar a su pueblo, ni Shimshon iba a dar a su pueblo. Entonces, ¿pero quién fue la que salió ganando ahí? Ella, porque ella con sus llantos, con sus chillidos, hizo que él le declarara el secreto de la parábola. Ahí vemos nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con esos chillos, con esos llantos. Y lo que nosotros sepamos, hermanos, es gloria al Padre, porque es solamente para Él. Así que comentarios. bueno, pastor, en el versículo 15, esta versión dice que al séptimo día dieron a la mujer de Sansón, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma. Y ahí en la suya que leyó dice que al cuarto día, ¿no? Pero realmente, sí, lo que vemos ahí es de que ella no dejó su pueblo por ninguna razón. Quique, Ella, ponlos en mute. Ok, be good. Come on, adelante. so, la mujer nunca perdió o sea, el que perdió fue Sansón, porque ella lo hizo parte de su pueblo. Entonces, ahí está claramente el yugo desigual, pues, como le digo, el yugo desigual lo único que va a traer que la persona lo arrastre a adorar otros dioses, a comer la comida de ellos y adquirir todas las costumbres de ellos. Eso fue lo que pasó aquí con Sansón. Hermano, ¿cómo dice en el 14:15 al séptimo día? Sí. Hermano Jerry, en su versión, ¿cómo dice? Dice al cuarto día, ellos dijeron a la esposa de Chinchón, coacciona a tu esposo para que nos diga la solución
de la adivinanza, de otra forma quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Ustedes dos nos llamaron acá para hacernos violencia, ¿no es así? Sí, yo tengo esta versión y también Ujú. dice del hermano Jorge, séptimo día. O séptimo día, en el mío dice cuarto día. Exactamente, en la Serpe Dabar. Hermano Manuel, usted tiene la israelita, ¿no? Sí, dice el séptimo día. Séptimo día. Entonces, Ajá. error de imprenta, hermanos. La puesta del sol. Sí, porque yo Dice, tengo Tanakh y dice la séptimo mía día. dice puesta del sol. Yo siempre la utilizo como para ir comparando palabras Sí, y dice séptimo día y en la que yo tengo en el Sefer Dabar dice y al cuarto día ellos dijeron a la mujer de Simpson. Entonces, comentarios, hermanos. ¿Qué podemos ver nosotros de esta mujer? Porque Pastor, recuerden, no, uy, perdón. Adelante, porque pues. recordemos que cuando cuando Noemí trajo a su nuera, ella qué fue lo primero que dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios mi Dios. pero en cuanto a esta mujer dijo mi pueblo, los hijos de mi pueblo. Entonces ella no había cambiado su mentalidad. Entonces aquí hay una gran diferencia. Ahora le digo que ahí se ve claramente lo que es un yugo desigual, porque ella indució bueno, Sansón, que ya estaba carnudo, pues, pero eh, este, nada más necesitaba un empujón más para seguir descendiendo, ¿no? Porque claramente es un yugo desigual. Lo llevó a adorar otros dioses, imagínense. Se olvidó del voto nazareo también. Así que alguien más quiere comentar, hermano. Hermano Jerry, ¿qué dice en la otra versión? Dice, antes del 15 dice, 3 días pasaron y ellos no pudieron resolver la adivinanza. So, al cuarto día ellos le dijeron a la esposa de Chinchón, coacciona, porque hasta el séptimo día solamente tenían hasta el séptimo día tenían el tiempo para resolver la adivinanza. Pero después de esto nadie ha dicho la adivinanza. ¿Cuál es la adivinanza? Hasta el día de Vaya, hoy. Hasta el día de hoy. Vamos a ver si le pegamos. Dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ajá. Sabemos que el devorador es el adversario, Ujú. ¿verdad? Y Sí. entonces al vencer al adversario, la comida salió. Y del fuerte, que es el padre, o el brazo fuerte, Yeshua, salió dulzura. Pero no creo, yo estoy por mi conocimiento, mi poco conocimiento bíblico lo estoy diciendo. Pero no, a ver si alguno ha entendido la adivinanza en el en versículo 14. Yo más bien pienso que se está refiriendo a él mismo que destrozó al león y de ahí A salió León. miel. Bien, Ok. Pues puede ser que de ahí salió la dulzura, porque de ahí cogió la miel y dio a los padres. también, claro, porque Puede de ahí ser, porque sí, también. Pues Mm. está buena, la adivinanza está, vea que cómo la puso de difícil. Ahora vamos a ya, ver qué dice Ariel. Ariel, ¿qué dice? a ver, Ariel. Yo estoy averiguando, pero no encontré como la explicación que dio usted. La verdad que tiene bastante como comparar, ¿no? Es bastante lo que usted dice.
Él era la adivinancia, me imagino que él se estaba refiriendo. Está No, buena pues la no nos, adivinanza. no nos ganamos ni 10 vestidos para fiesta. Hermano Manuel, No, todo está bien. Hasta ahora todo está bien. No, ¿cómo se llama? Todo hemos aprendido de Sansón y vemos cómo su descenso lo llevó hasta los filisteos y todos los problemas que empezaron en su vida y las situaciones. Cómo se fue desarrollando el escenario de su vida como fue de Israel, en medio de un pueblo, ¿cómo le podemos decir? Idólatra. Ellos adoraban a 5 dioses diferentes. Y no, ellos tenían 5 príncipes. Ellos tenían 5 príncipes y ellos adoraban al dios Dagón, si mal no recuerdo. Adoradores del dios Dagón. Y eran idólatras y allí se desenvolvió. Sí, lo que me llama la atención algo, que en medio de todas las travesuras que Sansón hacía, ustedes saben que anteriormente cuando el pueblo de Israel cometía cualquier pecado, Yahweh se enojaba con el pueblo. Y el historiador hacía mención del enojo de Yahweh con el pueblo a causa de... Pero sí vemos como aquí, lo veo como un propósito del Padre porque no veo que el Rúa se enoja con él en ningún momento. Es decir, él hacía todas sus travesuras, todas sus cosas, pero el Rúa seguía con él. Después vamos a seguir más adelante viendo todas las hazañas de él, porque vienen muchas hazañas y muchas victorias que él hizo y mucho daño que le hizo él a los filisteos. Y era la mano del Padre sobre los filisteos desde el juicio. Pero hasta ahora hemos visto, sí estamos claros que él fue descendiendo y haciendo cosas indebidas, cosas que el Padre anteriormente había dicho que no se debían hacer. No me atrevo a decir nada en contra del Padre ni en contra de la Torá. Solamente me mantengo al margen de lo que está aconteciendo. Ese es eso es mi punto de vista. Yo quiero decir que, que todos lo que hemos visto tanto en la Torá, los estudios de la Parashá y estos estudios de Josué y ahorita los jueces, hemos visto cómo estas tribus estaban tan entrenadas, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, solo que ellos eran idólatras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si notamos a esta mujer hizo que Sansón cediera a, a lo que ella quería, ¿no? Igual pasaba con los hijos de Israel anteriormente, pero si notamos, ninguna de ellas se hacía, bueno, no quiero decir ninguna, ahí hay algunas que sí se hicieron al pueblo de Israel, abrazaron los pactos, pero la mayoría, hermanos, hacían caer al pueblo de Israel, hacían descender a los hijos de Israel.
¿verdad? Los ejemplos que nos estamos notando acá, el de Sansón, fue un descenso bastante triste, ¿no? Porque él desde el vientre era apartado para el padre, pero eso no se vio cuando él ya tomó sus acciones como un adulto, ¿no? Esta mujer lo hizo caer y nunca le dio la espalda a su pueblo, como lo hizo en este caso Sansón, ¿no? Entonces, es triste ver cómo él pierde al principio, ¿verdad? Con todo lo que sucede acá, pero más sin embargo es algo que el enemigo, hermano, nunca duerme. Él siempre nos está vigilando, ¿no? Nos está vigilando y está esperando el momento para meter el zarpazo y que nosotros caigamos. Amén, hermanos. Pastor, Eh, oh, Adelante. en el versículo 18 está lo que es la respuesta de la adivinanza. Dice, y mire cómo dice en la mía, por eso es que yo creo en esta que dice, en el 15 es el cuarto día, porque en el 14 dice 3 días pasaron y ellos no pudieron resolver la adivinanza. 15, el cuarto día ellos dijeron a la esposa de Chinchón, coacciona a tu esposo para que nos diga la solución de la adivinanza, de otra forma quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. En el 18 dice así, entonces, antes de la puesta del sol, en el séptimo día, ¿viste? Ujú. Ahora yo sí creo que es el cuarto día en el versículo 15 y no es el séptimo, porque en el 18 recién dice que ahí era el día séptimo y dice, ahí recién le dice lo que quería decir la adivinanza. Los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Que esa era la respuesta de la adivinanza de Chinchón. Eso es lo que yo creo, está bien la Biblia La- mía. Sí, así que mis hermanos, este es un claro ejemplo de nosotros, así como nosotros hicimos un voto cuando aceptamos a nuestro Mashiach, único Salvador y Redentor de nuestra vida. Asimismo, nosotros tenemos que dar el voto con obediencia. ¿Por qué? Porque si no le tenemos obediencia a ese voto que hicimos conforme a la Torá, déjenme decirle, nosotros diario descendemos, hermanos. Cuando salimos de nuestra casa descendemos, pero ¿qué es lo que vemos? ¿En qué participamos? Recordemos siempre, todos los días de nuestra vida, durante estemos peregrinando en esta vida, que nosotros hemos hecho un voto y que alguien vino. Él nos amó primero, dice, entregando su vida. Y nosotros cuando lo aceptamos, dice que nosotros hicimos un voto. Y ese voto nosotros tenemos que seguir obedeciéndolo hasta el día que el Padre nos recoja de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque descendamos allá, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no podemos comer. Entonces, no porque nosotros descendamos, quiere decir que nosotros vamos a hacer y deshacer con la gracia. No, la gracia, hermanos, es algo que se nos fue mostrado desde nuestro patriarca Abraham, porque le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vino nuestro Mashiach, y nosotros ¿cómo lo aceptamos? Haciendo una confesión con nuestra boca. Así que tenemos que darle mucho valor, mucho respeto y mucha obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para que ese voto el Padre lo vea con agrado y nos pueda decir, están haciéndolo bien. Pero no porque vamos a descender, vamos a hacer y deshacer, no, hermanos.
Este estudio, si se le pudiera poner un título, yo le pondría obediencia al voto. ¿Por qué? Porque también nosotros hicimos un voto el día que decidimos seguir al Mashiach. Y ese voto tiene que estar tan claro como el día que lo hicimos hasta este momento, de obedecer su palabra, porque la palabra de él es viva y es eficaz. Entonces, si es que la palabra del Eterno está haciendo en nosotros ese, se está haciendo vida dentro de nosotros, entonces déjeme decirle que la vida eterna que el Padre ha prometido a nosotros la estamos ganando, hermanos. Así que si no hay más comentarios, hermanitos, vamos a orar. Adelante, hermano. Yo creo que es el peligro de descender, porque más adelante en uno de los evangelios, el Mashiach cita una parábola. Dice que un hombre descendió de Belén, descendió y fue interceptado por unos ladrones que le robaron todo, lo dejaron golpeado y todo. Entonces, recordemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando hay un descenso espiritual, te está robando, te está matando y a la misma vez te está destruyendo. Entonces debemos de tener cuidado con ese descenso espiritual, y más que nada estar pendiente, ¿no? Porque eh, Sansón tenía el conocimiento, ya había sido instruido en la casa de sus padres. Ahora que de cierta edad toma uno sus propias decisiones y quiere hacer uno lo que quiere uno hacer, pues uno tendrá que pagar las consecuencias, pero el peligro es de descender, porque desde el primer versículo él vemos una descendencia espiritual y empezó a hacer y hacer y hacer. Y aunque no vemos que el Padre Yahweh se haya irado o se haya enojado por el momento, más adelante pagó las consecuencias de todos sus errores. Entonces, a veces cuando uno tiene un descenso espiritual, uno piensa que no va a pasar nada, porque así es el enemigo, le hace creer que no va a pasar nada, pero más adelante el Padre ya le tiene reservado a uno sus, no que el Padre sea un Padre vengativo, no, pero uno mismo ha causado a que vengan todas esas consecuencias. Ese es Sí, mi punto de vista. exactamente, uno mismo contribuye a todo Ajá, eso. No es que sea el Padre, sino que uno mismo. Ahí está el uno peligro. mismo. Así que, amados hermanos, adelante, Hermano hermano. Enrique. Sí, brevemente nomás quería decir que en este capítulo hemos visto el inicio del descenso espiritual de Sansón, como lo han estado mencionando los hermanos. Pero también vemos por qué el padre no abandonó a Sansón, si este no era un fiel servidor, digamos. Entonces acá vemos que el padre no nos abandona aun cuando estamos en pecado. Y miren que si el padre esperaría personas perfectas para su obra, no podría contar con ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener cuidado, como dijo el hermano Jorge, y seguir caminando bajo su protección, pedir perdón y tener más comunión con él. Nada más quería decir eso, Amén, hermanos. hermano. Sí, amén. También aclaremos algo que no vamos a agarrar ese ejemplo porque o dormir por ese lado de que no, el padre no le hizo nada, no le hizo nada, pero, o sea, más que nada hay que caminar con el temor reverente hacia el padre, nada más. No, más adelante vamos a ver que cuando, como dice en el 14, que él descendió y miró. ¿Y qué fue lo que él perdió? Los ojos. ¿Cierto? Entonces, podemos ver nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, lo que miramos, lo que escuchamos.
Ah, Y, y eso también lo lleva a Primera de Samuel, cuando el sacerdote Elí dice que ya no miraba y sus hijos hacían lo que querían. sí. Este es un estudio muy hermoso, hermano, porque imagínense que tenemos que tomar conciencia en nuestro caminar. Tenemos que tomar conciencia en nuestro caminar, porque no es fácil, pero tampoco es difícil. Ahí pedirle al Padre que nos cuide, que nos proteja y que cada día que vaya pasando, hermano, nuestra entrega total al Padre, Él ve el sacrificio de cada uno de nosotros, siempre y cuando apartándonos de lo malo y de lo inmundo. Así que, si no hay más comentarios, vamos a orar, hermanos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, mi Rey amado. En esta hora le damos gracias, mi Rey amado, por su palabra que es viva y es eficaz. Padre, hable a nuestras vidas. Que sea su Ruach HaKodesh cuidándonos y protegiéndonos, mi Rey amado, cuando caminemos por la calle, cuando andemos, Padre eterno, fuera de nuestros hogares. Cuide nuestras vistas, mi Rey amado, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros pies, nuestro cuerpo, espíritu y alma, Padre eterno. Porque nosotros hemos hecho un voto hacia usted, Padre, y ese voto lo tenemos que tener tan vivo como el día que lo hicimos, reconociéndolo a usted como el único Salvador y Redentor de nuestras vidas. Ayude tanto a nosotros los que estamos presentes como a mis hermanos que no pudieron estar presentes, y a todos nuestros hermanos de la casa de Israel, las 12 tribus, mi Rey amado, dispersan los 4 puntos cardinales. Ayúdenos tanto a nosotros como a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a todos los hijos del pueblo de Israel, mi Rey amado. Sea usted cuidándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos por medio de su Ruach HaKodesh, mi Rey amado, para que nada ni nadie nos haga irnos a la izquierda, sino seguir el blanco que es nuestro Yahshua HaMashiach, Padre. Gracias por su palabra que estudiamos esta noche, mi Rey amado. Que sea de ejemplo para nosotros, mi Rey amado, para que no caigamos en semejantes errores, mi Rey. Por eso es que esos mensajes están plasmados en su palabra, para que sirvan de ejemplo para nosotros y no practiquemos las cosas que están escritas ahí, Padre, que no son de edificación. Gracias, mi Rey amado. Bendiga nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestra esposa, nuestros hijos. Y a todos los hijos del pueblo de Israel, Padre, bendiga sus hogares. Si en su pueblo de Israel hay enfermedades, Padre, que sea desechada. Que si hay tristeza, mi Rey, que se convierta en felicidad. Por los presos en el pecado, Padre, que sean rotas esas cadenas, porque para usted no hay nada imposible. Por los encarcelados, por los enfermos en los hospitales, que ellos sepan, mi Rey amado, que desde el cielo viene su socorro, porque usted es nuestro médico por excelencia, Padre eterno. Oh, mi Rey amado, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, por el extranjero, mi Rey amado. Utilice esas personas en forma de ángeles para que le lleven lo que más ellos necesitan, Padre eterno, porque nosotros sabemos que de usted viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Oh, Padre eterno, le damos gracias, mi Abba Kadosh, por este momento tan exquisito. Asimismo, Padre, pedimos su bendición para cada uno de nuestros hogares, porque nosotros nos despedimos los unos a los otros, pero no de su presencia. Y que esta noche cada uno de nosotros tengamos un sueño en Shalom, para que el día de mañana en su santa y bendita voluntad nosotros estemos de pie, es para adorar y exaltar y reverenciar su santo y bendito nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén
y amén. 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 Amén, 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 muchachos. Que descansen. Amén, hermanitos. Shalom, ¿A hermano. quién, le, Buenas noches. a quién le toca el otro lunes? Un feliz descanso. Jerry, Que descansen. sigue la historia de Shalom, shalom, Pregunte Jerry. Gracias, hermano. Shalom. hermano Manuel. No. Feliz noche. Shalom, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Que gracias a cada uno.